A veces, miro hacia atrás, a esa noche. La mesa de nuestra cocina, el frío brillo de las luces sobre ella, todo parecía igual que siempre. Pero sobre el mantel, Ricardo dejó caer un papel, y con él, unas palabras que aún resuenan en mi memoria. Ya lo tengo todo calculado, dijo, convencido de que su orden era el final de nuestra historia. Él pensó que mi quietud era rendición. No sabía que, en cada uno de sus gestos, en cada una de sus frases frías, yo ya veía más allá, como quien lee las sombras de los números que él creía ocultar. Mi silencio, en esos momentos, no era fragilidad. Era la calma de quien observa, pieza a pieza, el lento desmoronarse de una fachada. Solo cuando todo se quebró, la verdadera imagen de aquello que habíamos sido se hizo completamente visible. La noche cayó como un telón pesado sobre la ciudad. En nuestra cocina familiar, la misma donde durante 12 años habíamos compartido risas y promesas, ahora solo reinaba una luz blanca y un silencio tan pesado que asfixiaba. Yo, Ana María, una mujer ya entrada en la cuarentena, miraba a Ricardo, mi esposo, sentado al otro lado de la mesa. De repente, él deslizó sobre el mantel una carpeta delgada. En la parte superior, con letras audaces, se leía, solicitud de divorcio. El bolígrafo ya estaba abierto, colocado con una precisión que delataba una preparación minuciosa. Solo faltaba mi firma. Aquella frase, firma, Ana, cuando terminemos, la casa, el dinero, todo estará más claro para los dos, cayó sobre la mesa como una cuchillada fría. No hubo aviso. No hubo rodeos. Ni siquiera una sola palabra de disculpa. Mi corazón se encogió, pero mis ojos permanecieron fijos en el papel. No lloré. Tampoco pregunté por qué. Solo miré el documento por un largo tiempo, tanto que la impaciencia de Ricardo empezó a notarse. Firma, no quiero alargar esto. Los niños, los bienes, ya lo tengo todo calculado. Esas 3 palabras, ya lo tengo todo calculado, fueron una punzada directa a mi alma. Por un instante, la imagen de nuestro hijo, Mateo, de 8 años, se cruzó por mi mente. Estaba en su pequeña habitación, justo detrás de la cocina. La puerta estaba entornada. Yo sabía que él estaba escuchando cada palabra. 12 años atrás, en esa misma cocina, Ricardo me había tomado la mano y me dijo que, por muy difícil que fuera el futuro, nunca me dejaría sufrir. Yo le creí entonces. Le creí tanto que dejé pasar la oportunidad de ascender a jefa de contabilidad. Preferí trabajar como contable interna en su propia empresa, para ocuparme de la familia, de los niños, de construir eso que llamábamos un apoyo sólido. Ahora, ese mismo hombre que había jurado protegerme, hablaba con total indiferencia de la división de bienes, como si se tratara de liquidar un negocio fallido. Esta casa ya está a nombre de mi madre. La empresa es mía, ya lo sabes. Solo tienes que firmar. Te dejaré a Mateo y te enviaré dinero cada mes. Ricardo lo dijo con una voz monótona, desprovista de emoción. Levanté la vista para mirarle. Aquel rostro, antes tan familiar, de repente me pareció un extraño. Ya no era el hombre que pasaba noches en vela acunando a nuestro hijo con fiebre. Ya no era quien me había tomado la mano en los difíciles inicios de su empresa. Frente a mí había un extraño, frío y calculador. ¿Quieres el divorcio por ella?, pregunté en un susurro tan débil que casi no me oí. Ricardo guardó silencio por unos segundos, luego exhaló, como si ya no quisiera ocultar nada. Ya la conociste, ¿no? Hacía 3 días, mientras recogía a Mateo del colegio, una mujer joven y elegantemente vestida bajó de un coche reluciente. Me sonrió como si nos conociéramos de toda la vida. Usted es Ana María, ¿verdad? Soy Isabel. Creo que debería saber de mi existencia. Esa sonrisa, esa mirada. No era una sonrisa de disculpa, sino la de una vencedora. En la cocina, Ricardo se levantó, arrastrando la silla, dejando claro que la conversación había terminado. No quiero discutir.
Firma y haz esto, un escándalo solo te perjudicará. Bajé la vista de nuevo a la demanda de divorcio. 12 años resumidos en unas pocas páginas. Pensé que mis manos temblarían, pero no. Mis manos estaban firmes. Desde la habitación de nuestro hijo, oí un leve movimiento de la silla. Sabía que Mateo intentaba escuchar con más claridad. Tragué un nudo en la garganta, me levanté y cerré suavemente la puerta de su habitación. Sigue con tus deberes, hijo. De los asuntos de los mayores, me encargo yo. Volví a la mesa y me senté. Ricardo frunció el ceño, un poco sorprendido por mi calma. Esperaba un llanto, súplicas o al menos, una discusión, pero no hubo nada. Tomé el bolígrafo, la punta tocó el papel y se detuvo. ¿Estás seguro de que lo que me has dado es todo?, pregunté. Ricardo soltó una risa seca. Eres contable, ya sabes cómo funciona todo, ¿no? Asentí levemente. Sí, yo era contable, y por eso entendía muy bien los números, el flujo de dinero que había pasado por mis manos durante tantos años. Entendía mejor que nadie cómo la empresa de Ricardo había prosperado y quién había estado silenciosamente detrás de esos informes impecables. Firme. Mi letra, redonda y clara, no tembló. Ricardo se quedó inmóvil por un momento. Una sensación de que algo no encajaba lo invadió, pero la apartó rápidamente. Tomó el documento, miró mi firma y exhaló aliviado. Así que, ya está. Me levanté y recogí los platos de la mesa como si acabáramos de terminar una comida normal. Esa acción rutinaria incomodó un poco a Ricardo. A él le gustaba la decisión, y yo era demasiado serena. Esa noche no dormí. Me senté junto a la cama de mi hijo, mirando su rostro inocente y dormido. Finalmente, las lágrimas cayeron, pero muy suavemente. Las limpié rápidamente, temiendo que se despertara. En la oscuridad, me pregunté, cuando una mujer calla, ¿es porque ha perdido o porque está recogiendo sus pedazos para levantarse? Nadie sabía la respuesta en ese momento. Pero una cosa era segura, desde el instante en que puse mi firma en la demanda de divorcio, todo comenzó a moverse en una dirección que Ricardo nunca había previsto. Y ese silencio de la noche sería el trueno que golpearía su vida en los días venideros. El sol de la mañana ya no iluminaba nuestra casa con la misma calidez de antes. Me levanté más temprano de lo habitual. Preparé el desayuno para Mateo como siempre. El tazón de avena caliente, el vaso de leche, todo dispuesto cuidadosamente en la mesa. Solo que el hombre que solía sentarse frente a mi hijo cada mañana había desaparecido. El dormitorio estaba vacío. El armario de Ricardo, abierto de par en par, mostraba varios estantes completamente vacíos. Mateo levantó la vista hacia mí, sus ojos de niño, más sensibles de lo que los adultos imaginamos. Papá se fue de viaje de negocios, ¿mamá? Me detuve un instante. No quería mentirle, pero tampoco estaba lista para contarle toda la verdad. Papá está ocupado con el trabajo, respondí. Mateo asintió, pero la decepción en su mirada era innegable. Me giré, temiendo no poder mantener la compostura. Después de llevar a Mateo al colegio, no volví directamente a casa. Necesitaba respirar, un momento para mí. Fui a una pequeña cafetería en la esquina, donde Ricardo y yo solíamos sentarnos a hablar de negocios. Apenas me había sentado cuando un coche de lujo se detuvo en la puerta. No necesité levantar la vista para saber quién era. Isabel entró, alta y delgada, con un vestido ajustado, su perfume fuerte y penetrante. Miró a su alrededor y luego, directamente, se acercó a mi mesa, arrastrando una silla como si fuera suyo desde hacía tiempo. Supongo que ya imaginaba que la buscaría, dijo Isabel, con una voz suave pero una mirada que no mostraba el menor atisbo de timidez. Dejé mi taza de café y la miré directamente. ¿Qué quiere decir? Isabel sonrió. Solo quiero aclararle las cosas para que no haya malentendidos. Lo de Ricardo y yo no es algo de un día para otro, lo nuestro va en serio.
Esa frase fue como una bofetada directa, pero yo no reaccioné. Ya me había preparado mentalmente para esto desde aquella tarde fatídica de hace 3 días. ¿Crees que no estoy lo suficientemente herida como para tener que escuchar esto?, pregunté, con la voz aún tranquila. Isabel arqueó una ceja. Solo quiero que usted se retire discretamente. Entre mujeres, no quiero complicarle la vida. Solté una risa suave, no de alegría, sino la risa de alguien que ha comprendido su lugar a los ojos de su oponente. Usted viene aquí a decirme esto y ya me está complicando la vida. Isabel se quedó un poco perpleja, pero rápidamente recuperó su confianza. Debería ser realista. Ricardo necesita una compañera más acorde, no una mujer que solo se dedica a los libros de contabilidad y a la cocina. Esa frase hizo que apretara mis manos, pero luego la solté, respirando profundamente. ¿Sabe una cosa? Muchas de las cosas que usted disfruta ahora, gran parte de ellas fueron creadas por esta mujer que usted desprecia, la que se dedica a la cocina. Isabel no respondió. Sus ojos brillaron con un atisbo de incomodidad. Ya nos hemos divorciado, los bienes están casi liquidados, usted ha ganado, continué, con la voz más grave. No necesita venir aquí a demostrar nada más. Isabel se levantó, se inclinó ligeramente y me susurró al oído. Solo quiero asegurarme de que no causará problemas en el futuro. Levanté la vista y la miré directamente a los ojos. No se preocupe, no armaré un escándalo, pero tampoco me subestime. Isabel sonrió débilmente, se dio la vuelta y se fue, dejando un rastro de perfume en el aire que me provocó náuseas. Esa tarde, volví a casa para empacar mis cosas. La casa que una vez fue mía, ahora era solo un lugar de paso. Los recuerdos, empaquetados en unas cuantas cajas de cartón. Cada objeto que tomaba en mis manos me oprimía el corazón, pero mis manos no se detenían. Ricardo no regresó, solo me envió un mensaje breve. Estoy ocupado, cuando termines de empacar, múdate para que sea más conveniente. Miré la pantalla del teléfono por un largo tiempo, luego lo apagué. Esa noche, cuando Mateo ya dormía, abrí mi viejo portátil. La costumbre profesional me impedía dejar de pensar. Las palabras de Ricardo, la excesiva confianza de Isabel, la forma apresurada en que se calcularon los bienes, todo me hacía sentir que algo no encajaba. Me conecté al antiguo sistema de archivos de la empresa, donde antes yo era responsable. Aunque ya no trabajaba allí, algunos datos de respaldo aún estaban en mi ordenador personal. Los números familiares aparecieron. Los miré, mi corazón latía lentamente, mi mente más lúcida que nunca. En ese instante, comprendí algo. Este divorcio no era solo el final de un matrimonio, era el comienzo de una partida de ajedrez de la que me habían echado, pero de la que nunca me había ido realmente. Y esta vez, Ana María no sería quien esperaba, pasivamente, su destino. Los números en la pantalla no bailaban caóticamente como mis emociones. Permanecían inmóviles, ordenados, fríos, igual que nuestro matrimonio en los últimos años. Intacto por fuera, pero podrido por dentro desde hacía mucho tiempo. Me recosté en la silla, cerré los ojos. El pasado regresó lentamente, sin estruendo, sin violencia, sino capa tras capa, como el agua que se filtra en la tierra. 12 años atrás, yo, Ana María, había llegado a Madrid desde un pueblo de Castilla, con un título universitario de contabilidad con matrícula de honor y un corazón lleno de esperanza. En aquel entonces, Ricardo era solo un joven ingeniero de construcción que trabajaba para una pequeña empresa. Ganaba un sueldo modesto, pero siempre hablaba de su sueño de abrir su propia compañía. Ricardo tenía don de palabra, ambición y, sobre todo, sabía cómo hacer que los demás creyeran que el futuro estaba muy cerca. Yo le creí. El día de nuestra boda, nuestras familias no eran adineradas, así que la ceremonia fue sencilla. Todavía recuerdo muy bien la noche después de la boda. Ricardo me tomó la mano, riendo, y dijo, no tengo nada más que determinación, pero contigo a mi lado, sé que lo lograré.
En ese momento, yo asentí sin dudarlo. Acepté un puesto de contable en una pequeña empresa comercial con un sueldo estable para que Ricardo pudiera experimentar tranquilo con sus primeros proyectos. Los primeros años, Ricardo salía temprano y volvía tarde. Yo me quedaba en casa, trabajando y preparando las comidas. No me quejaba. Pensaba que esa era mi responsabilidad como esposa. Cuando Ricardo decidió abrir su propia empresa, fui la primera en pedir prestado, en reunir cada céntimo. Nuestros ahorros de boda, que apenas habían tenido tiempo de asentarse, se vaciaron. Incluso convencí a nuestros padres de que nos ayudaran y trabajé como contable interna sin salario durante casi el primer año para reducir costes. Noches en vela junto a la mesa del comedor. Yo revisaba facturas mientras arrullaba a Mateo para que durmiera. Mateo nació en un momento en que la empresa de Ricardo estaba sumida en deudas. Dejé mi trabajo en la empresa externa para trabajar oficialmente en la empresa de mi marido, con un sueldo simbólico. Tuve la oportunidad de volver al mercado laboral con un puesto mejor, pero Ricardo me dijo, trabaja desde casa para que yo esté tranquilo. No confío en extraños. Volví a asentir. No me di cuenta de que, desde ese instante, la línea entre esposa y empleada se había borrado. Yo era a la vez una esposa diligente, la contable que llevaba los libros y la que cubría los errores novatos de la empresa. Cuando los números no eran buenos, yo encontraba formas de equilibrarlos. Cuando llegaban los plazos fiscales, yo me esforzaba por solucionarlo. Cada vez que la empresa salía de una dificultad, Ricardo me daba una palmada en el hombro y decía una frase muy familiar. Menos mal que te tengo a ti. Pero poco a poco, ese menos mal que te tengo a ti se convirtió en eso es tu trabajo. La empresa creció, la oficina se mudó del bajo alquilado a un edificio propio, el personal aumentó. Ricardo empezó a tener más reuniones con clientes, a vestirse con más elegancia, a relacionarse con gente que yo ya no comprendía del todo. Las noches en que Ricardo llegaba tarde se hicieron más frecuentes. Cuando le preguntaba, él se irritaba. Estás todo el día en casa, y encima tengo que darte explicaciones. Yo, Ana María, empecé a sentirme superflua. Seguía trabajando, seguía entregando los informes a tiempo, pero Ricardo rara vez me pedía mi opinión. Las grandes decisiones se tomaban después de cenas de negocios, de reuniones a las que yo no asistía. Escuchaba rumores vagos sobre una nueva empleada de ventas, joven, dinámica, con don de palabra. Era Isabel. No le di importancia, confiaba en mi marido o, más bien, elegía confiar para tranquilizarme a mí misma. Hasta que Ricardo empezó a molestarse cada vez que yo mencionaba el dinero. No tienes que saber todo sobre los negocios, ocúpate de la casa. Esas frases se repetían como pequeños arañazos, no sangraban, pero dolían lo suficiente. Recuerdo muy bien la primera vez que sentí que me estaban excluyendo de la vida de mi marido. Fue en la fiesta de la firma de un gran contrato. Yo tenía los libros de contabilidad listos, con la intención de sugerir algunas cosas sobre el flujo de efectivo, pero Ricardo me apartó, déjalo, de esto se encargan los chicos de fuera. Esa noche, Ricardo llegó a casa con olor a alcohol y a un perfume extraño. Cuando le pregunté, se enfadó, no exageres, es que desconfías de mí. Me quedé en silencio. Ya me había acostumbrado a tragarme todas las preguntas. Ahora, sentada frente a la pantalla del portátil, me di cuenta de que mi matrimonio no se había derrumbado solo por la aparición de Isabel. Se había agrietado mucho antes. Desde que mi sacrificio se convirtió en algo obvio y mi silencio fue interpretado como debilidad. Abrí una carpeta antigua donde guardaba los primeros informes de la empresa. Cada número que aparecía estaba ligado a una etapa de altibajos. Recordaba perfectamente cómo había corregido, cómo había encubierto, cómo había asumido responsabilidades por Ricardo. Un pensamiento cruzó mi mente muy rápidamente. Lo suficiente para que un escalofrío me recorriera la espalda. Si lo que ella sabía saliera a la luz, ¿podría Ricardo mantenerse en pie como ahora?
Cerré el portátil. Afuera, la ciudad ya estaba iluminada. Me levanté y me acerqué a la ventana, mirando el ir y venir de los coches. Por primera vez en muchos años, no me sentía solo una sombra detrás de mi marido. En medio de la ruina de mi matrimonio, me di cuenta de algo. Nunca fui débil. Solo había olvidado mi propio valor. Y cuando una mujer recuerda quién es, cualquier partida puede cambiar de rumbo. A la mañana siguiente, me levanté antes de que amaneciera del todo. La pequeña habitación que había alquilado provisionalmente estaba en un callejón tranquilo. La luz de la calle se filtraba por la ventana, creando largos y pálidos rastros sobre el viejo suelo de baldosas. Mateo seguía durmiendo profundamente, su rostro sereno, tan tranquilo que me oprimió el corazón. Le arropé y me senté a la mesa, abriendo el portátil. Los números de la noche anterior seguían ahí, no habían desaparecido al cerrar la máquina. Permanecían inmóviles en mi cabeza, esperando ser nombrados. Mi instinto profesional me impedía ignorar la creciente sensación de inquietud. Un divorcio demasiado apresurado, un acuerdo de bienes demasiado pulcro y un marido demasiado confiado en que todo estaba bajo control. Empecé a revisar, uno por uno, cada extracto bancario, cada informe antiguo que había guardado. En los primeros años, todo era tan transparente que podía verificarse a simple vista. Pero de unos 3 años a esta parte, cuando la empresa de Ricardo creció rápidamente, los números empezaron a mostrar curvas irregulares. Dinero transferido entre cuentas secundarias, adelantos injustificantes claros, contratos anexos firmados a toda prisa con valores no despreciables. Cuando aún estaba en la empresa, yo había preguntado por ellos, pero Ricardo me había dicho, son detalles técnicos, tú no tienes que saberlo. Ahora, yo entendía por qué no quería que lo supiera. Abrí una nueva hoja de cálculo en Excel, y lentamente, anoté cada transacción. No tenía prisa. Cada línea era una pieza de un rompecabezas. Y cuando las piezas empezaron a encajar, una imagen aterradora se reveló. Ricardo había estado preparando este divorcio desde hacía mucho tiempo. No se trataba solo de una infidelidad. Era un plan de desvío de bienes cuidadosamente calculado. La casa a nombre de su madre, un terreno en las afueras vendido a un conocido por un precio inusualmente bajo. Dinero en efectivo retirado gota a gota, transferido a cuentas a las que yo ya no tenía acceso. Todo había ocurrido en silencio, bajo el pretexto de reestructuración de inversiones o expansión, frases que yo misma había ayudado a Ricardo a justificar ante la agencia tributaria. Me quedé en silencio frente a la pantalla, no por miedo, sino por dolor. 12 años de convivencia, y al final me di cuenta de que el hombre que decía amarme más era el que más calculaba conmigo. El divorcio, a los ojos de Ricardo, no era una ruptura sentimental, sino un procedimiento para legalizar el hecho de despojarme de todo. El teléfono vibró. Era un mensaje de Ricardo. Esta tarde el abogado y yo terminaremos los papeles. Acuérdate de traer tu DNI y el libro de familia para que sea rápido. Ni una pregunta por Mateo, ni una palabra de preocupación. Leí el mensaje por un largo tiempo, luego dejé el teléfono y continué con mi trabajo. No le respondí. A mediodía, después de llevar a Mateo al colegio, pasé por la antigua casa para recoger más cosas. La casa estaba vacía y fría. En el salón, algunos papeles ya habían sido retirados, solo quedaba un viejo armario de madera donde yo solía guardar los libros de contabilidad. Abrí el armario. En el compartimento inferior, todavía había una carpeta delgada de expedientes, con las cubiertas desgastadas. Eran copias de los primeros contratos desde la fundación de la empresa. Ricardo me había dicho que ya no tenían valor, y yo le había creído. Tomé la carpeta, mis manos temblaron un poco, no por miedo, sino porque entendía que esas eran las primeras piezas de todo un entramado. Y quien tiene los cimientos, tiene derecho a hacer preguntas. Esa tarde, me reuní con Ricardo y su abogado en la oficina. Ricardo estaba sentado allí, con un aire de confianza. A su lado, Isabel, ya sin disimulo.
Llevaba un vestido de color claro, su mano apoyada ligeramente en el brazo de Ricardo como una declaración de posesión. Entré con una calma extraña. Saludar al abogado y asentir a Ricardo, ignorando por completo a Isabel. El abogado expuso de nuevo el acuerdo de reparto de bienes. Yo escuché sin refutar. Cuando me preguntó si tenía alguna objeción, solo dije, necesito más tiempo para revisarlo. Ricardo frunció el ceño. Ayer firmaste la demanda, ¿qué más hay que revisar? Miré directamente a los ojos de mi exmarido. La demanda de divorcio es una cosa, los bienes son otra. Tengo derecho a revisarlo. El ambiente en la sala se volvió tenso. Isabel esbozó una leve sonrisa, pero en sus ojos empezó a aparecer un atisbo de inquietud. Ricardo rió nerviosamente. Estás exagerando, ya te dije que todo es transparente. Asentí. Espero que así sea. Me levanté, tomé la carpeta de documentos que acababa de recoger de casa y la puse suavemente sobre la mesa. Me pondré en contacto. Al salir de la oficina, caminé bajo el sol de la tarde, sintiendo como si hubiera respirado profundamente después de muchos años de estar contenida. Sabía que, a partir de ese momento, el juego ya no sería tan simple como Ricardo pensaba. Esa noche, cuando Mateo ya dormía, me senté sola, abriendo cada documento. No pensaba en la venganza, solo pensaba en una cosa. Nadie tenía derecho a robar lo que Mateo y yo merecíamos con engaños. Y si Ricardo creía que obligarme a firmar la demanda de divorcio era ganar, se había olvidado de algo muy importante. La mujer que había llevado sus cuentas durante 12 años era también la que conocía mejor cada rincón oscuro que él quería ocultar. A la mañana siguiente, llevé a Mateo a casa de su abuela, doña Carmen, como habíamos acordado. No quería que Mateo se viera envuelto en los problemas de los adultos, y menos aún que sintiera la rapidez de la ruptura. Para él, su abuela seguía siendo un familiar cercano, un lugar seguro y familiar. La casa de doña Carmen estaba en un barrio antiguo, no muy grande pero imponente, con el estilo de una mujer que toda la vida había estado acostumbrada a tener el control en la familia. Cuando llevé a Mateo, doña Carmen estaba sentada en el salón, con un rosario en la mano, con una expresión severa. Mateo, saluda a la abuela, le dije suavemente. El niño obedeció. Saludó con una reverencia y luego la empleada lo llevó a la habitación de atrás. La puerta se cerró, dejándonos a las dos mujeres frente a frente en un ambiente denso. Doña Carmen no me invitó a sentarme. Me miró de arriba abajo, con una mirada fría mezclada con un poco de desprecio. Ya me ha contado Ricardo, ustedes han decidido divorciarse. Asentí. Así debe ser, dijo doña Carmen, con una voz monótona pero afilada como un cuchillo. Una mujer que no sabe cuidar a su marido, tarde o temprano le pasa esto. Apreté las manos. Me había preparado mentalmente, pero esa frase aún así me hirió el pecho. 12 años como nuera, cuidando la casa, ocupándome de mi marido y mi hijo, y todo se resumía en esas 4 palabras. No sabe cuidar a su marido. No he venido a discutir, dije lentamente. Solo quiero hablar de Mateo. Doña Carmen hizo un gesto con la mano. El niño es mi nieto, en esta casa no falta dinero para criarlo. Miré directamente a los ojos de mi suegra. No pido dinero. Solo espero que respete nuestra decisión y la de Ricardo, que no meta al niño en sus reproches. Doña Carmen soltó una risa irónica. ¿Todavía pides respeto? Ricardo hace grandes negocios, necesita una mujer que sepa cuidar su imagen, su carrera. Si tú solo te ocupas de la contabilidad y la cocina, ¿cómo vas a seguirle el ritmo? Esa frase fue como un corte profundo. De repente, comprendí que, a los ojos de mi suegra, mis sacrificios nunca habían sido reconocidos. Yo era solo un eslabón conveniente en la etapa en que Ricardo aún tenía dificultades. Cuando él fue lo suficientemente fuerte, ese eslabón se volvió superfluo. ¿Entonces cree que Isabel es más adecuada?, pregunté,
manteniendo la compostura. Doña Carmen no dudó. Al menos ella sabe hablar, sabe cómo tratar a la gente, no como tú, que siempre tienes la nariz metida en los libros de contabilidad. Solté una risa, pero no era una risa alegre. Esos mismos libros de contabilidad han alimentado a esta familia durante muchos años. Doña Carmen se puso de pie. Su mirada se volvió furiosa. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Intentas difamar a mi hijo? No difamo a nadie, respondí. Solo digo la verdad. El ambiente en el salón estaba tenso como una cuerda. Doña Carmen se acercó y me señaló con el dedo. Te lo digo claro, esta casa ya está a mi nombre, la empresa es de Ricardo. Si te divorcias, debes saber tu lugar y no soñar con cosas que no te pertenecen. Miré la mano que me señalaba, y mi corazón se heló. Todas mis sospechas se confirmaron. El traspaso de los bienes no fue una decisión impulsiva de Ricardo. Contó con el respaldo, con la mano de su madre detrás. Entiendo, dije suavemente. Entonces, me disculpo, pero me llevaré a Mateo. Doña Carmen se quedó inmóvil. ¿Qué dices? No quiero que Mateo escuche esas cosas, dije, con voz tranquila pero firme. No le prohíbo que vea a su nieto, pero necesito un ambiente sano para mi hijo. Doña Carmen soltó una carcajada, llena de desprecio. ¿Crees que tienes derecho a exigir? Una mujer divorciada, sin nada, ¿qué va a exigir? No respondí. Me di la vuelta y entré en la habitación de Mateo, llamándolo. Mateo salió corriendo, mirando a los dos adultos con expresión de desconcierto. Vámonos, hijo, le dije, tomándole la mano con fuerza. En el camino de vuelta, Mateo se quedó en silencio en el asiento trasero del coche. Después de un rato, preguntó en voz baja, «Mamá, a la abuela no le caigo bien». Me quedé sin habla. Detuve el coche y me giré para mirarlo. No es eso, cariño. Simplemente los adultos tenemos diferentes formas de pensar. Pero recuerda, yo siempre estaré a tu lado. Mateo asintió, abrazándome fuerte. Esa noche, me senté sola por mucho tiempo. La conversación con mi suegra me había despojado de cualquier ilusión. Esto no era solo un divorcio entre dos cónyuges. Era una batalla en la que se me consideraba débil, la que tendría que retirarse automáticamente. Pero fue ese mismo desprecio lo que me hizo más lúcida que nunca. Abrí mi portátil, mirando las hojas de cálculo que había marcado. El flujo de dinero, los traspasos de propiedad, todo dejaba rastro. Comprendí algo muy claro. Cuando tanto mi marido como mi suegra estaban del lado del engaño, mi silencio ya no era paciencia. Era un paso atrás necesario antes de avanzar. Y desde el momento en que salí de esa casa, supe con certeza que no dejaría que mi hijo creciera con desprecio hacia su madre. Fuera cual fuera el camino, lo recorrería hasta el final. Después de aquella conversación con mi suegra, la sensación de confusión que me había acompañado en los primeros días se disipó por completo. El dolor seguía ahí, latente, pero se había asentado, dando paso a una emoción más clara, más lúcida. Comprendí que, desde el instante en que doña Carmen se había posicionado abiertamente a favor de su hijo, todas las puertas a una solución pacífica se habían cerrado. No me quedaba otro camino que valerme por mí misma. Continué nuestra vida, la de Mateo y la mía, en la pequeña habitación alquilada. Cada mañana, llevaba a mi hijo al colegio. Cada tarde, lo recogía. Por las noches, me sentaba de nuevo en mi viejo escritorio, abriendo el portátil, revisando número tras número. Ese ritmo constante me ayudaba a mantener la calma, a no dejar que las emociones me arrastraran demasiado lejos. No le conté a nadie lo que estaba haciendo, ni siquiera a mis amigos más cercanos. A ellos solo les decía que necesitaba tiempo para reordenar mi vida. Nadie sabía que, después de largas noches, yo estaba reconstruyendo silenciosamente todo el panorama financiero de la empresa de Ricardo. Las señales anómalas se hacían cada vez más evidentes.
Transacciones de dinero a terceros a nombre de particulares. Contratos de compraventa de terrenos firmados apresuradamente, con precios inusualmente bajos. Y, en particular, una cuenta a nombre de un familiar de Isabel que aparecía con una frecuencia creciente. No me apresuré a sacar conclusiones. Sabía que las emociones podían llevar a cometer errores. Necesitaba pruebas, no suposiciones. Una tarde, mientras esperaba a Mateo a la salida del colegio, mi teléfono sonó. Era Ricardo. ¿Qué haces que no me coges el teléfono desde hace días?, dijo su voz, molesta. El abogado está presionando para finalizar los trámites. No compliques las cosas. Guardé silencio unos segundos. Estoy revisando los papeles, respondí. ¿Qué papeles? Ya te dije que todo está claro, soltó Ricardo con una carcajada. Si está claro, con más razón hay que revisarlo bien, contesté con voz tranquila. Ricardo exhaló con fuerza. No intentes alargar esto. Ya te he dejado la custodia de Mateo. ¿Qué más quieres? Esa frase me encogió el corazón. En mi mente, apareció la imagen de Mateo, con su mochila, corriendo por la puerta del colegio, siempre buscándome a mí primero. Para Ricardo, la custodia de nuestro hijo era una concesión. Para mí, era mi carne y mi sangre. No pido nada más, dije. Solo quiero que lo que me pertenece a mí y a Mateo sea transparente. Ricardo colgó sin decir una palabra más. Esa noche, llamé a una vieja amiga, Mai. Ella había trabajado conmigo en contabilidad hace años y ahora era auditora independiente. No le conté toda la historia, solo le pregunté sobre algunas situaciones legales relacionadas con bienes gananciales después de un divorcio. Mai escuchó en silencio y luego habló lentamente. Si hay indicios de desvío de bienes durante el matrimonio, la parte perjudicada tiene pleno derecho a solicitar una revisión. Pero Ana, ese camino no es fácil. Tienes que prepararte mentalmente. Miré por la ventana. Las luces de la calle brillaban tenuemente. La ciudad seguía bulliciosa como si ningún matrimonio se hubiera roto. No tengo miedo a lo difícil, le dije. Solo tengo miedo de haber permanecido en silencio demasiado tiempo. Colgué el teléfono y me quedé sentada un buen rato. Pensé en los años pasados, en cómo había aceptado quedarme en segundo plano, en cómo había creído que mientras la familia estuviera en paz, no importaba si yo sacrificaba un poco de mí. Pero ahora, el precio de esa resignación se hacía evidente. Me habían apartado, me habían tratado como una extraña, me habían despojado de mis derechos sin compasión. Esa noche, escribí una lista. No era una lista de venganza, era una lista de cosas que necesitaba hacer para protegerme a mí misma y a mi hijo. 1. Reunir todas las pruebas. 2. Buscar asesoramiento legal independiente. 3. No dejarme llevar nunca por las emociones. Pegué esa hoja en la pared, justo al lado de mi escritorio. Cada vez que me sentía cansada, solo tenía que mirarla para recordar por qué estaba luchando. Mientras tanto, en otro lugar, Ricardo saboreaba la sensación de la victoria. Que Ana María hubiera firmado la demanda de divorcio tan fácilmente lo había vuelto confiado. Isabel, a su lado, lo instaba constantemente a finalizar la transferencia de los bienes restantes, por miedo a que el tiempo complicara las cosas. Ricardo se reía. Ella es muy dócil, no se atreverá a hacer nada. Él no sabía que esa misma docilidad que tanto despreciaba estaba, silenciosamente, hilando cada eslabón, cada número, cada error que él había cometido a lo largo de los años. Y cuando la mujer que había callado por su familia decidió levantarse por su hijo, toda la confianza del traidor se convertiría en una frágil ilusión, esperando el día de su colapso. Las noches siguientes, casi no dormí por completo. No por llorar, sino porque mi mente estaba increíblemente lúcida. Cuando Mateo ya dormía profundamente, me sentaba en mi escritorio, la luz amarilla iluminando la pila de documentos que crecía día a día. Cada número subrayado era una pregunta.
Cada contrato una conexión que necesitaba ser rastreada. Trabajaba lenta y meticulosamente, como alguien que camina en la niebla, pero que sabe muy bien que no puede dar un paso en falso. Nuestra vida diurna continuaba con normalidad. Yo trabajaba a tiempo parcial para una pequeña empresa, gracias a la recomendación de Mai, lo suficiente para cubrir nuestros gastos. No me quejaba. Para mí, mantener a Mateo seguro era la máxima prioridad. Por las noches, comíamos juntos, hacíamos los deberes, nos contábamos las pequeñas cosas del día. Solo cuando él dormía, volvía al mundo de los números. Una noche, ya muy tarde, mientras revisaba la lista de transacciones de dinero, me detuve de repente. Había una transferencia, no muy grande, pero que se repetía de forma constante durante casi 2 años. Iba de la cuenta de la empresa a una cuenta personal a nombre de un familiar de Isabel. Abrí cada extracto, comparando las fechas. Esas cantidades siempre aparecían justo antes o después de grandes contratos. Me recosté en la silla, exhalando lentamente. Todo estaba empezando a tomar forma. No era un error accidental, era una serie de acciones deliberadas. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Ricardo. La semana que viene vamos al juzgado para terminar los trámites. No lo retrases más. Leí el mensaje y apagué la pantalla. No le respondí. Mi silencio hacía que Ricardo se sintiera aún más confiado. Él creía que, con mi carácter dócil y resignado, Ana María no se atrevería a hacer nada más que prolongar un poco las cosas por resentimiento. A la mañana siguiente, Mateo tuvo fiebre alta de forma inesperada. Pedí el día libre en el trabajo y lo llevé al hospital. Sentada en la sala de espera, viendo a mi hijo dormido después de la inyección para bajar la fiebre, mi corazón se ablandó de repente. Toda mi determinación, toda mi razón, en ese instante, dieron paso al miedo más instintivo de una madre. Me pregunté, si yo no soy lo suficientemente fuerte, ¿en quién se apoyará mi hijo? Esa pregunta me impulsó a levantarme, salir al pasillo y llamar a Mai. Esta vez no me anduve con rodeos. Le conté la situación con detalle, le hablé de todo lo que había descubierto. Al otro lado de la línea, Mai guardó silencio por un largo rato. Ana, lo que me cuentas ya no es un divorcio normal. Hay claros indicios de graves infracciones. ¿Sabes? Solo necesito saber por dónde empezar. Respondí en voz baja. Un abogado, dijo Mai con firmeza. Uno bueno, independiente, que no esté relacionado con tu exmarido. Y tienes que prepararte mentalmente. Una vez que entres en esto, no habrá vuelta atrás. Miré por la ventana, donde la luz del sol de la tarde se filtraba. Ya estoy preparada, respondí. Esa tarde, cuando Mateo ya estaba mejor de la fiebre, me senté junto a su cama, tomando su pequeña mano. ¿Tienes miedo?, le pregunté suavemente. Mateo negó con la cabeza. Solo tengo miedo de que tú estés triste, mamá. Esa simple frase me hizo un nudo en la garganta. Me incliné y le besé la frente. No te preocupes, mamá está bien. Te prometo que siempre estaré a tu lado. En ese momento, comprendí muy claramente que ya no estaba sola. Tenía a mi hijo, y eso era lo que me impedía ser débil. Esa misma noche, envié un breve correo electrónico a Ricardo. Una sola frase: necesito revisar todos los asuntos relacionados con los bienes antes de ir al juzgado. Ricardo leyó el correo, soltó una carcajada, pensando que era solo una reacción tardía de una mujer herida. No respondió. No sabía que, para Ana María, ese mensaje no era una súplica. Era un aviso. Un aviso de que la mujer que una vez eligió el silencio para proteger a su familia, ahora estaba lista para alzar la voz para proteger a su hijo. Y cuando el silencio terminara, lo que había estado oculto durante tantos años ya no tendría dónde esconderse. El juego había entrado en una fase diferente, y esta vez, Ana María ya no se quedaría al margen. Si usted ha llegado hasta aquí conmigo, por favor, ayúdeme dejando un en los comentarios.
Me hará saber que todavía hay compañeros de viaje conmigo en esta travesía. Su presencia es el mayor aliento para poder seguir contando la parte final de esta historia. El lunes por la mañana, llevé a Mateo al colegio más temprano de lo habitual. Antes de bajar del coche, mi hijo me abrazó inesperadamente. Mamá, recuerda recogerme a tiempo, ¿vale? Sonreí y asentí. Mamá siempre es puntual. Esa frase, para mí, no era solo una promesa a mi hijo, sino también un recordatorio para mí misma. A partir de hoy, todo tenía que estar en su lugar, en su momento y de acuerdo con la verdad. Después de dejar el colegio, no regresé a mi habitación alquilada. Fui directamente a la oficina de un abogado, a la dirección que me había dado Mai. La oficina estaba en el cuarto piso de un viejo edificio, sin un cartel ostentoso. El hombre que me recibió era el abogado Javier Morales, de unos 40 y pocos años, con voz grave y mirada tranquila. No le conté mis emociones, abrí mi bolso y puse sobre la mesa una voluminosa carpeta de expedientes, cuidadosamente organizada. Esto es lo que tengo. Quiero saber dónde me encuentro. El abogado Morales no dijo nada, solo pasó página tras página, leyendo muy lentamente. El tiempo transcurrió pesadamente. Yo me quedé quieta, con las manos sobre el regazo, manteniendo una respiración constante. No tenía miedo de la respuesta. Lo que más temía ya había pasado, ser subestimada. Finalmente, el abogado dejó la carpeta. Ana María, este no es un caso de divorcio simple. Hay claros indicios de desvío de bienes durante el matrimonio, e incluso el uso de cuentas intermediarias para ocultar el flujo de dinero. Asentí. Ya lo imaginaba. ¿Quiere llegar hasta el final?, preguntó el abogado directamente. Si abrimos el expediente, la otra parte reaccionará, no solo su exmarido, sino también quienes lo respaldan. Guardé silencio por un momento. En mi mente, apareció la imagen de doña Carmen con su mirada despectiva, la imagen de Isabel sonriendo con confianza. Y finalmente, el rostro de Mateo cuando preguntó, «Solo tengo miedo de que tú estés triste, mamá». No busco ganar a toda costa, dije lentamente. Solo quiero justicia. El abogado Morales me miró por un largo rato y luego asintió. Entonces, aceptaré el caso. Pero debe entender que, a partir de ahora, no puede actuar por impulsos emocionales. Cada paso debe estar respaldado por pruebas. Al salir de la oficina del abogado, sentí como si hubiera cruzado un umbral invisible. Ya no era la mujer acorralada. Era la persona que tenía la verdad en sus manos. Esa tarde, Ricardo llamó, su voz irritada. ¿Qué pretendes hacer? El abogado de mi parte dice que solicitas una revisión de los bienes. Solo hago lo que la ley permite, respondí brevemente. ¿Quién te está mal aconsejando? Ricardo soltó una risa seca. No te compliques la vida. Me quedé en silencio. Ya no tenía necesidad de explicar. Después de colgar, le envié un mensaje al abogado Morales. Empecemos según el plan. Los días siguientes, mi vida transcurrió a un ritmo intenso pero organizado. Durante el día, iba a trabajar. Por la tarde, recogía a Mateo. Por la noche, me sentaba frente al ordenador hasta tarde, revisando documentos según las instrucciones del abogado. Aprendí a ver los números no solo con la experiencia de una contable, sino también con una perspectiva legal. Cada transacción, cada firma, tenía su significado. Al otro lado, Ricardo empezaba a sentir la presión. El silencio de Ana María ya no parecía de resignación. Isabel lo notó antes que él. Constantemente le preguntaba sobre el progreso del divorcio, instándole a completar la transferencia de los bienes restantes. Temía que el tiempo complicara las cosas. «Estás exagerando», la tranquilizaba Ricardo. «Ella no puede hacer nada». Pero en su interior, una sensación de inquietud se gestaba. De repente, recordó los primeros años,
Cuando Ana María trabajaba silenciosamente a su lado, entendiendo cada ingreso, cada gasto, cada contrato. En aquel entonces, él había pensado que eso era algo natural. Ahora, ese recuerdo se había convertido en una espina que le molestaba. Una tarde, mientras yo preparaba la cena, Mateo estaba haciendo sus deberes en la mesa. Levantó la vista y preguntó: «Mamá, ¿volverás a estar triste alguna vez?» Dejé la cuchara y me agaché frente a mi hijo. «Puede que me sienta un poco triste, pero no me derrumbaré». Mateo asintió, esbozando una pequeña sonrisa. «Así está bien». En ese momento, comprendí que todos los caminos que estaba recorriendo, por difíciles que fueran, valían la pena. No era para vengarme, sino para enseñarle a mi hijo algo muy simple. Una mujer no necesita hacer ruido, pero tampoco debe permitirse ser pisoteada. Y cuando la verdad ha empezado a salir a la luz, nadie puede impedir que llegue a su fin. A la mañana siguiente, al recibir la notificación de la ampliación de la investigación, Ricardo permaneció largo rato en su oficina, mirando fijamente la pantalla del teléfono. El mensaje era breve y seco, pero para él fue como un martillazo directo en el pecho. Todo se había salido de control. Ya no se trataba de una negociación entre dos personas que alguna vez fueron esposos. Era el momento en que la verdad se ponía sobre la mesa, capa por capa. Isabel lo llamaba sin parar. Cuando Ricardo finalmente contestó, su voz era entrecortada, mezclada con pánico. «Dime qué está pasando. Han llamado a mi familia. ¿Qué es todo esto?» Ricardo contuvo un suspiro. «Cálmate, no digas nada, yo me encargo». «¿Encargarte de qué?», casi gritó Isabel. «Me dijiste que no me preocupara, pero ahora todos me miran como si fuera culpable». Ricardo guardó silencio. Se dio cuenta de que, en el momento más difícil, lo único que le quedaba era el silencio. Pero ese silencio ya no era un arma, era un signo de desesperación. Al otro lado de la ciudad, yo recibí una llamada del abogado Morales. «Han accedido a ampliar la investigación. Prepárese, Ana María, habrá más preguntas». Asentí, aunque sabía que él no podía verme. «Estoy preparada». Colgué el teléfono y me giré para mirar a Mateo, concentrado en sus deberes. La luz de la tarde entraba por la ventana, cayendo sobre la página en blanco de su cuaderno. De repente, pensé que, si no fuera por mi hijo, quizás habría elegido el camino más fácil, firmar y retirarme para que el pasado durmiera en paz. Pero cuando eres madre, ya no tienes derecho a elegir lo fácil solo para ti. La siguiente sesión fue mucho más tensa. Se añadieron nuevas pruebas. Las transacciones que antes eran solo sospechas ahora se confrontaban con claridad. Ricardo se quedó en silencio, con los hombros caídos. Cuando su abogado se levantó para pedir un receso y hablar en privado, Ricardo me miró, con una mezcla de arrepentimiento y súplica en sus ojos. En la sala de espera, Ricardo me llamó. Su voz estaba ronca. «Ana, sé que me equivoqué, ya no lo niego. Pero si todo va demasiado lejos, Mateo también se verá afectado». Lo miré fijamente por un largo rato. Vi frente a mí no al hombre poderoso que una vez me había hecho admirarlo, sino a un hombre cansado, confuso, enfrentando las consecuencias de sus propias elecciones. «Mateo solo se verá afectado si los adultos seguimos mintiendo», le dije lentamente. «No quiero que mi hijo crezca en la ambigüedad». Ricardo bajó la cabeza. «Te ruego que me des una salida». Exhalé suavemente. «Ese camino lo tienes que recorrer tú solo, no arrastrándome a mí contigo». La sesión terminó en un ambiente de pesadez. El tribunal anunció que se procederían con los siguientes pasos según el proceso. Ricardo salió, con la espalda encorvada. Se dio cuenta de que, por primera vez en su vida, no podía usar el dinero ni las relaciones para cambiar la situación. Esa noche, Ricardo me envió un mensaje, breve, sin saludo. «¿Estás satisfecha?». Lo miré por un largo rato, luego escribí una sola línea.
Yo solo elijo la verdad, y bloqueé su número. Cayó la noche, Mateo ya dormía. Yo me senté sola en la pequeña habitación, sintiendo el cansancio acumulado después de tantos días de tensión, pero también una sensación extraña de ligereza. Ligereza porque, finalmente, ya no tenía que cargar con lo que no me correspondía. En algún lugar, Ricardo estaba sentado en su oficina oscura, mirando las pilas de expedientes. Por primera vez en su vida, se sentía impotente ante los números. No porque no los entendiera, sino porque entendía demasiado bien el precio que tenía que pagar. El juego había llegado el momento de mostrar las cartas, y cuando la verdad saliera a la luz, nadie podría fingir que no la veía. Los días siguientes, Ricardo vivió en un estado de tensión constante. El teléfono no dejaba de sonar con llamadas del banco, de socios, de abogados. Cada llamada era un recordatorio de que el muro que él había creído inquebrantable se estaba resquebrajando más rápido de lo que imaginaba. Ya no había apretones de manos firmes, ni promesas llenas de confianza. En su lugar, había cautela, preguntas sin respuesta. Isabel se mudó del apartamento que compartían después de una gran discusión. Dijo que necesitaba tiempo para pensar, pero Ricardo comprendió muy bien que, cuando el dinero y la seguridad ya no estaban garantizados, todo lo demás pasaba a un segundo plano. El amplio apartamento se sentía de repente vacío y frío. Por primera vez en muchos años, Ricardo sintió la misma soledad que, sin querer, había sembrado en mi corazón. Mientras tanto, yo seguía con mi ritmo de vida habitual. No seguía las noticias sobre Ricardo, ni preguntaba con demasiada frecuencia al abogado sobre los resultados. Entendía que lo que había que hacer, ya estaba hecho. El resto, lo dejaría en manos de la verdad. Cada mañana, llevaba a Mateo al colegio. Cada tarde, preparábamos una cena sencilla juntos. Esos momentos cotidianos me ayudaban a mantener el equilibrio en medio de la tormenta que se desataba afuera. La siguiente sesión fue más tensa de lo previsto. Se presentaron nuevas pruebas. Las transacciones que antes eran solo sospechas, ahora se confrontaban claramente. Ricardo permaneció en silencio, con los hombros caídos. Cuando su abogado se levantó para pedir un receso para hablar en privado, Ricardo me miró, con una mezcla de arrepentimiento y súplica. En la sala de espera, Ricardo me llamó. Su voz estaba ronca. Ana, sé que me equivoqué, ya no lo niego. Pero si las cosas van demasiado lejos, Mateo también se verá afectado. Lo miré fijamente por un largo rato. Vi frente a mí no al hombre poderoso que una vez me había hecho admirarlo, sino a un hombre cansado, confundido, enfrentando las consecuencias de sus propias elecciones. Mateo solo se verá afectado si los adultos seguimos mintiendo, le dije lentamente. No quiero que crezca en la ambigüedad. Ricardo bajó la cabeza. Te ruego que me des una salida. Suspiré suavemente. Ese camino lo tienes que recorrer tú solo, no arrastrándome a mí contigo. La sesión terminó en un ambiente de pesadez. El tribunal anunció que se procederían con los siguientes pasos según el proceso. Ricardo salió, con la espalda encorvada. Se dio cuenta de que, por primera vez en su vida, no podía usar el dinero ni las relaciones para cambiar la situación. Esa noche, Ricardo buscó mi habitación alquilada. Estuvo parado un buen rato al pie de la escalera antes de atreverse a subir. Cuando abrí la puerta, estaba tan nervioso que no pudo pronunciar palabra durante unos segundos. Solo quiero ver a Mateo, dijo en voz baja. Guardé silencio un momento y luego abrí la puerta. Mateo levantó la vista y miró al hombre frente a él. Papá, solo esa palabra hizo que los ojos de Ricardo se enrojecieran. Se sentó, tomó la mano de su hijo, tembloroso. Lo siento. Mateo no entendía del todo lo que estaba pasando. Solo me miró. Asentí suavemente. Ve a jugar a tu habitación. Cuando la puerta se cerró, Ricardo levantó la vista hacia mí, las lágrimas incontrolables. Pensé que eras débil, pero resulta que yo era el que no tenía suficiente coraje.
No respondí. Miré al hombre que lloraba frente a mí. Mi corazón ya no sentía rabia, solo una sensación de pesadez. Todo pasará, le dije. Pero hay cosas que, una vez perdidas, no se pueden recuperar. Ricardo se fue esa noche. Afuera, la ciudad seguía iluminada, pero para él, todo se había vuelto oscuro. Comprendió que el precio de la traición no era solo dinero o reputación, era el colapso de la confianza, algo que él mismo había destruido. Y yo, al cerrar la puerta, me apoyé en la pared, exhalando lentamente. Sabía que la tormenta aún no había pasado del todo, pero la parte más difícil ya la había superado. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí una pequeña, pero muy real, paz interior regresando a mi corazón. Después de la noche en que Ricardo vino a ver a su hijo, apenas dormí. No por agitación, sino porque sentía demasiadas capas de emociones superpuestas en mi corazón. Compasión, alivio, pero sobre todo, una lucidez abrumadora. Sabía muy bien que las lágrimas de Ricardo no podían cambiar la verdad de lo sucedido, ni podían devolvernos al lugar donde una vez estuvimos. A la mañana siguiente, me levanté temprano para preparar el desayuno para Mateo. Él comió con ganas, contándome cosas de la escuela, incluso pequeñas cosas como que su maestra había elogiado su hermosa letra. Escuché, sonreí, asentí. Sabía que la vida de mi hijo no debía ser ensombrecida por los errores de los adultos. Él necesitaba la normalidad, necesitaba una madre fuerte en lugar de una madre dolorida. El último día de trabajo antes de la conclusión oficial transcurrió en un ambiente tranquilo. Ya no hubo discusiones acaloradas, ni objeciones vehementes como antes. Ricardo permaneció sentado en silencio, con un aire de cansancio. Su abogado presentó un informe breve y prudente, como si todo se hubiera colocado en su debido lugar. Cuando me preguntaron cuál era mi último deseo, me puse de pie, miré fijamente hacia adelante, mi voz clara y firme. No pido nada más que una división justa según la ley. No quiero prolongar esto, solo quiero cerrar este capítulo. El abogado Morales asintió levemente. Él entendía que, a veces, el mayor deseo de una persona no es ganar, sino encontrar la paz. La sesión terminó, y todos se marcharon uno por uno. Ricardo se quedó, mirando mi espalda mientras me iba. Ana, me llamó, su voz muy suave. Me detuve y me giré. ¿Tienes algo más que decir? Ricardo tragó saliva. Gracias por no empeorar las cosas. Lo miré, sin rencor en mis ojos. No lo hice por ti. Lo hice por Mateo y por mí misma. Ricardo asintió en silencio. En ese momento, comprendió una verdad tardía. Perdonar no significaba volver. Era solo una forma de que la persona que se quedaba no tuviera que cargar con el peso del resentimiento. En los días que siguieron a la decisión final, yo reorganicé mi vida. Me mudé a un apartamento más pequeño, pero luminoso, cerca del colegio de Mateo. La casa no era grande, pero era lo suficientemente cálida. Colgué algunos dibujos que mi hijo había hecho, puse una pequeña planta junto a la ventana. Esos detalles sencillos hacían que el espacio cobrara vida, como una afirmación silenciosa de que la vida continúa, aunque de una forma diferente. Una noche, Mateo, sentado a mi lado, preguntó en voz baja, «Mamá, ¿papá está triste?» Reflexioné unos segundos y luego respondí, «Papá está triste, pero tendrá que aprender a levantarse por sí mismo, como yo lo hice». Mateo asintió, me abrazó. «No quiero que estés triste, mamá». Sonreí, las lágrimas brotaron suavemente. «Yo tampoco, hijo mío». Finalmente, llegó la decisión. La división de bienes se ajustó de acuerdo con la ley. Las transacciones irregulares fueron registradas. Ricardo tuvo que asumir la responsabilidad por sus acciones. No fue ruidoso, ni sensacionalista, pero fue suficiente para cerrar un capítulo largo y doloroso. El día que recibí la decisión, no lloré. Solo me quedé sentada en silencio por un buen rato, no por alegría,
sino porque, finalmente, podía respirar sin miedo a que algo se ocultara a mis espaldas. Esa tarde, recogí a Mateo temprano. Los dos caminamos bajo los árboles. El sol brillaba suavemente. Miré a mi hijo correr delante de mí, y mi corazón comprendió que este viaje no me había convertido en una mujer fuerte de forma ruidosa. Solo me había ayudado a recordar quién era y qué merecía. En otro lugar, Ricardo comenzó a reconstruir su vida. Ya no había un apartamento lujoso, ni fiestas ostentosas. Volvió a un trabajo más sencillo, enfrentando las miradas cautelosas de aquellos que antes lo habían respetado. Cada noche, en su habitación vacía, recordaba las noches en que Ana María trabajaba en silencio a su lado. En aquel entonces, había pensado que ella nunca se iría. Ahora, comprendía que no es que no se hubiera ido, sino que había sido demasiado paciente. Yo no volví la vista atrás. Ya no necesitaba demostrar nada. La paz se estaba convirtiendo en algo familiar en mi vida. Y en esa paz, yo sabía que había elegido bien. El futuro aún presentaba muchos desafíos, pero a diferencia de antes, yo caminaba sin inclinar la cabeza. Caminaba despacio, pero con paso firme, no para vengarme del pasado, sino para construir un futuro lo suficientemente amplio para que mi hijo y yo pudiéramos respirar, crecer y creer que algunas pérdidas son la forma en que la vida nos devuelve la libertad. Esa mañana, me levanté antes de lo habitual. La luz del alba inundaba la pequeña ventana de mi apartamento, cayendo sobre el suelo que aún olía a madera nueva. Mateo seguía durmiendo profundamente, su rostro sereno, ya sin la preocupación de los meses anteriores. Me quedé mirándolo largo rato, sintiendo una emoción difícil de describir. No era una felicidad desbordante, ni una tristeza persistente, sino la tranquila plenitud de alguien que acaba de atravesar una tormenta. Nuestra vida, la de Mateo y la mía, se fue acomodando a una nueva rutina. No éramos opulentos, ni ostentosos, pero estábamos plenos de una manera muy diferente. Acepté el puesto de contable principal en la empresa donde antes trabajaba a tiempo parcial. El trabajo era estable, mis compañeros me respetaban, nadie me miraba con lástima. Ya no era la esposa del director Ricardo, sino simplemente Ana María, una mujer que trabajaba con sus propias capacidades. Mateo se adaptó más rápido de lo que esperaba. Empezó a sonreír más, a contar más cosas del colegio. Algunas noches, nos sentábamos uno al lado del otro. Mateo hacía sus deberes, yo leía mis libros de contabilidad. Nadie decía nada, pero el ambiente era cálido. Comprendí que un hogar no necesita tener todas las figuras para ser llamado familia, solo necesita amor y seguridad. Ricardo todavía visitaba a nuestro hijo de vez en cuando, según el horario acordado. Ya no tenía su antigua confianza, pero tampoco buscaba justificarse. Entre él y yo solo quedaban las conversaciones necesarias, centradas en los estudios y la salud de Mateo. No había intimidad, ni rencor, solo dos adultos tratando de cumplir con sus responsabilidades. Una tarde, cuando Ricardo traía a Mateo de vuelta, se quedó parado frente a la puerta por un largo tiempo. «Ana», dijo, su voz grave. «Gracias por no hacer que Mateo me odie». Lo miré, mis ojos serenos. «No lo hice por ti. Lo hice por Mateo y por mí misma». Ricardo asintió, se fue en silencio. Cerré la puerta, me apoyé en la pared y suspiré aliviada. Sabía que esa era la forma más digna de terminar un matrimonio que había llegado a su fin. Esa noche, Mateo me abrazó antes de acostarse. «Mamá, me gusta nuestra casa ahora». Sonreí, las lágrimas brotaron suavemente. «A mí también, hijo mío». En ese instante, Ana María comprendió que obligar a la esposa a divorciarse, desviar bienes, traicionar a la familia, todas esas cosas que una vez parecieron despojarla de todo, al final la habían devuelto a sí misma. Sin estruendo de victoria o derrota, sin necesidad de venganza, solo levantarse, soltar y vivir dignamente. La vida de Ana María no fue brillante como un cuento de hadas,
pero fue lo suficientemente sólida como para que nadie pudiera empujarla de nuevo a la oscuridad. Y a veces, ese es el final más hermoso para una mujer que ha pasado por una ruptura en silencio y ha emergido con dignidad. Hay matrimonios que no se rompen por falta de amor, sino porque uno de los dos olvida el valor del otro. Hay mujeres que no se derrumban inmediatamente al ser traicionadas, sino que aguantan en silencio durante demasiado tiempo, hasta que se levantan y el mundo entero se sorprende. La historia de Ana María no es sobre venganza, ni sobre pintar a una mujer perfecta. Es simplemente el viaje muy real de una madre que una vez se quedó en segundo plano por su familia, que una vez cayó porque creía que amar era tener paciencia. Para luego darse cuenta de que el silencio no está mal, pero callar para siempre es perderse a sí misma. El karma no llega con golpes ruidosos. Llega lento, pesado, pero lo suficientemente profundo como para que cada uno tenga que enfrentarse a sus propias elecciones. El marido que pensó que obligar al divorcio y desviar bienes era una victoria, al final perdió lo más valioso, la confianza y el hogar. La esposa que parecía salir con las manos vacías, finalmente encontró la libertad y la paz que durante tanto tiempo había cambiado por lágrimas. Si usted está escuchando esta historia y ve en algún lugar un reflejo de sí mismo, recuerde una cosa, no necesita ser cruel para ser fuerte. A veces, solo atreverse a decir basta, atreverse a erguirse y vivir con dignidad es ya una victoria. Gracias por quedarse hasta el final de este corte en el tiempo. Si esta historia le ha conmovido, suscríbase al canal para que podamos encontrarnos en otras historias, donde las heridas del pasado ya no duelen, sino que se convierten en hitos de crecimiento y sanación. Al final, Ricardo no perdió su imperio por una escasez de capital o por la falta de contactos influyentes, sino por una falacia mucho más profunda, su propia soberbia. Confundió la discreción de mi esposa, Ana María, con debilidad, y su incansable dedicación con una complacencia ingenua. Midió el valor de las personas por su apariencia externa y su posición social, cegándose a la fortaleza intrínseca que residía en la calma de quien había edificado gran parte de lo que él, erróneamente, creía que era únicamente suyo. El desprecio hacia su compañera de vida le costó infinitamente más que cualquier litigio legal o pérdida económica. La verdadera raíz de su traición no se encontraba en ninguna supuesta deficiencia de mi esposa. Por el contrario, yacía en la propia inseguridad de Ricardo, en un ego frágil que necesitaba ser alimentado y validado constantemente, un hombre que se sentía necesitado solo cuando ejercía control, cuando su compañera parecía, a sus ojos, inferior. Se derrumbó no ante una confrontación explosiva o un estallido emocional, sino ante la serena autonomía de una mujer que, en su silencio, había cultivado una fuerza inquebrantable y una sabiduría forjada a lo largo de años de observación. La victoria genuina de Ana María, mi esposa, no residió en humillar a su exmarido ni en buscar una venganza ruidosa. Ella no necesitó alzar la voz ni justificar su partida. Su verdadero triunfo fue el de mantener su dignidad intacta, alejándose con una resolución tranquila y la cabeza bien alta, sin explicaciones innecesarias ni reproches amargos. Su camino fue el de reafirmar su propio valor, reconstruyendo su vida y la de nuestro hijo Mateo con integridad, verdad y sobre todo, paz interior. Se demostró a sí misma que la fortaleza no reside en el poder sobre los demás, sino en la autenticidad y el respeto por uno mismo. La verdadera libertad, a menudo, se encuentra en el acto de soltar lo que ya no nos sirve. A veces, la mayor lección de vida no la aprendemos cuando ganamos, sino cuando nos levantamos en silencio. ¿Y ustedes, qué han aprendido sobre el valor de la dignidad y la verdadera fuerza en las relaciones humanas? La historia de Ana María concluye aquí. ¿Qué piensan ustedes de la decisión de Ana María? ¿Habrían actuado de forma diferente en su lugar? Les invito a compartir sus reflexiones en la sección de comentarios. Siempre leo cada palabra. Si esta historia les ha hecho reflexionar o sentir algo, por favor, dejen un me gusta, compártanla con alguien a quien crean que también conmoverá, y suscríbanse al canal para no perderse los próximos enigmas. Nos encontraremos en la próxima historia. Y quién sabe, quizás la próxima vez, los protagonistas sean ustedes mismos.
Esta historia es ficticia y las decisiones mostradas no deben imitarse en la vida real. Obsérvela como una reflexión sobre las relaciones humanas.